Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. El día de hoy estamos en Neo TV. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el ex ministro de Economía y también ha sido embajador en Washington, el señor Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está, señor Luis? Muchas gracias por venir ¿Qué al tal, programa. Ian? Mucho gusto estar acá en este espacio. Me gustaría comentarle primero, para conversar sobre esto, que son los aranceles del 10% que ha puesto Trump y que nos han afectado también al Perú, ¿no es cierto? Bueno, creo que hay que hablar de la cosa primero un poquito más general, porque lo que Estados Unidos está haciendo es una política proteccionista a nivel del mundo. Eh, para que la audiencia sepa, un arancel es un impuesto a la importación. Entonces, y el libre comercio es un comercio libre de aranceles, donde el comercio fluye. Y lo que hizo Trump es exacerbar lo que hizo en su primer gobierno. En su primer gobierno él impuso un arancel de 20% a productos como el aluminio, el estaño, a nivel del mundo y a la China en particular. Esta política de mayores aranceles era para proteger a la industria nacional y penalizando a los chinos en particular en esta pugna entre las dos potencias mundiales. Lo que ha hecho en este segundo gobierno ha sido una apuesta mucho más agresiva de incrementar aranceles, no solamente contra la China, sino contra todo el mundo, haciendo que el nuevo piso sea de 10% a todos los países del mundo, con la excepción de los dos países que hacen parte del acuerdo del Tratado de Norteamérica, que son México y Canadá, y Rusia, paradójicamente, que hoy día es ahora de los países favorecidos, digamos, dentro de la amistad, entre comillas, de los Estados Unidos. Y esto ha ido a la par de una guerra comercial con China, donde se le ha impuesto aranceles y China ha respondido, como es natural, y llegamos a un momento hasta antes de hace 10 días más o menos, o poco menos, donde llegó a tal punto de fricción entre ambos países, con aranceles de más de 100%, que lo que constituía era un embargo comercial. Básicamente yo te pongo un impuesto de tal nivel de que mejor ya no comerciemos. Y eso ha sido tan disruptivo en el mundo que ha hecho de que tenga Estados Unidos que retroceder en esa política, y esa guerra comercial nos ha dado una tregua por lo menos de 90 días que ha sido suspendido. Entonces, toda esta explicación es para decir de que estamos en un mundo donde prevalecen el viento proteccionista, se cree menos en las bondades del libre comercio y se pretende negociar y desconocer acuerdos comerciales. Entonces, en ese marco, al Perú se le ha impuesto un 10% de arancel a casi todos los productos. Lo que está pendiente es que se va a gravar los productos de cobre que exportamos a Estados Unidos. Pero más allá, digamos, del impacto que esto pueda tener en el comercio bilateral, es el impacto que esto pueda tener en el mundo, y si el mundo se enferma, nos contagia, y somos una economía muy dependiente de lo que pasa pues con los socios comerciales como Estados Unidos y como China, entre otros. Entonces, esto es una película que no ha terminado, que continúa, hay una tregua, y esto hace que el mundo sea incierto, y eso puede afectar nuestras posibilidades de crecimiento hacia adelante. Bien. Pero los aranceles que pone Estados Unidos también les afectan a ellos, ¿no? ¿O de qué manera les afecta? Totalmente, y es absolutamente paradójico porque el actual gobierno estadounidense hizo campaña con políticas para reducir la inflación, y es paradójico que aumente los aranceles porque lo que está aumentando es el costo de los bienes importados. El típico ejemplo, uno en Estados Unidos, los iPhones, por ejemplo, que tienen componentes asiáticos y componentes incluso de Estados Unidos, tenían el riesgo de incrementar sustantivamente, afectando al consumidor estadounidense. O por ejemplo, si uno ve los automóviles en Estados Unidos, se hacen de autopartes que son producidas en muchos países con aranceles más altos. Imagínate un auto, en un hipotético caso, que tenga pues un 80% de insumos que vienen de la China, hace que la imposición de un arancel de 100% sea casi que el precio de un automóvil se duplique, y eso afecta al consumidor norteamericano. Entonces es paradójico que se postule este tipo de propuestas de gravar a los bienes importados y que afectan al consumidor estadounidense. Y en parte eso ha hecho que retroceda Estados Unidos en esta política absolutamente errada de
penalizar el comercio en un entendimiento que el comercio solamente me beneficia si yo tengo un superávit comercial con un país determinado. Y con los países que tienen yo tengo un déficit, vale decir que yo le importo más de lo que le exporto, eso es malo para el país. Eso lo que hace es penalizar al consumidor y ha creado una disrupción muy grande en el mercado a tal magnitud de que ha tenido que retroceder. Y hablando sobre China, ¿cómo nota que el Perú está ahora mismo con el puerto de Chancay, ¿no? Y yo diría desde la pandemia está muy con China, ¿no? ¿Esto también es perjudicial para nosotros con Estados Unidos? Porque yo tengo entendido que es nuestro principal socio comercial, ¿no? China. Así es. Bueno, parte de todo este problema radica en una pérdida de relevancia de Estados Unidos en el mundo. Hace 20 años Estados Unidos era el principal socio comercial de la mayoría de países de América Latina, por ejemplo. Y hoy en día China es el principal socio comercial. Nosotros le vendemos más o menos un 34% de nuestras exportaciones van al mercado chino. Y la mitad van a Estados Unidos de esa proporción. Y lo mismo ocurre en países como Chile, como Brasil, como Argentina, países que exportan, entre otros, recursos naturales. Entonces, en esta pugna entre los chinos y los americanos, se ha vuelto una guerra fría en el sentido de que estás conmigo y si estás con mi enemigo, eres mi enemigo. Entonces, es muy complejo porque China no solamente es nuestro principal socio comercial, sino una fuente creciente de inversiones en el país. Ellos son propietarios, por ejemplo, del puerto de Chancay, que fue inaugurado recientemente, pero también tienen inversiones importantes en el Perú. Por ejemplo, la Luz de Lima, Luz del Sur, es una empresa china hoy en día. Era americana y fue comprada por los chinos. Uno ve una de las minas más grandes del Perú, que se llama Las Bambas, que queda en Apurímac, es propiedad de los chinos. Bloques de gas importantes es propiedad de los chinos y muchas empresas de construcción que hacen la obra pública en el país son propiedad de los chinos. Entonces han ido creciendo tan grande en dimensión que hoy día uno cuantifica que en los últimos años hemos recibido 30.000 millones de dólares de inversión china. Igual, en el stock, Estados Unidos sigue siendo un inversor importante. De hecho, no es el más importante, el Reino Unido es el más importante de nuestro país, luego España, luego Chile. Pero esta pugna económica nos pone en una situación donde Estados Unidos, con estas políticas erráticas, puede tomar represalias contra nuestro país, de percibir demasiada cercanía con su némesis, que es China. ¿Y en qué momento China empezó a hacer lo que es ahora? El mayor socio comercial de casi toda Latinoamérica. ¿En qué momento pasó eso? Bueno, la historia de China y su acercamiento a América Latina parte de su crecimiento económico y su necesidad de importar materia prima. Entonces nosotros, al ser el segundo productor de cobre más importante del mundo y de otros metales, comenzamos una relación muy grande y China comenzó a crecer fuertemente cuando hubo la crisis financiera internacional de 2008-2009. La economía que sacó al mundo de la recesión fue justamente China. Y China hoy en día es la segunda potencia mundial en importancia, luego de Estados Unidos. Wow. Entonces, los chinos son importantes porque es una economía que se maneja un sistema, digamos, dual. Es un partido comunista, controla la parte política, pero es uno de los principales socios inversores y comerciales, no solamente de Sudamérica, sino de muchos países en el Asia. Y esta economía ha venido creciendo y desplazando cada vez, y la proyección es que probablemente desplace a Estados Unidos como la primera potencia mundial a futuro. Entonces, esto es una política de ya lleva décadas, pero obviamente ha venido creciendo en importancia para países como el Perú, y hoy día es, por ejemplo, la quinta fuente de inversión en nuestro país. Y probablemente en unos años sea entre las principales fuentes de inversión en el país. ¿Y cómo ve la economía, ya entrando en el terreno nacional, ¿no? La economía que tenemos ahora mismo en el Perú? Bueno, la economía depende también mucho de lo que pasa en el mundo. Claro. De hecho, variables como el crecimiento del mundo, el precio de las materias primas que exportamos, determina el comportamiento de la economía peruana.
El Perú está en un momento de recuperación económica. Recientemente el INEI publicó los datos del primer trimestre de crecimiento en el año, un crecimiento cercano al 4%, y esto significa que la recesión del 2023 quedó atrás y la economía se ha venido recuperando. De hecho, el empleo ha venido mejorando, el empleo adecuado ha venido mejorando, y todos los sectores han venido recuperando, desde la agricultura, la pesca, la minería, a la par de sectores vinculados a la demanda. El sector de la construcción, que es tan importante porque es intensivo en mano de obra, la manufactura. Entonces, había una recuperación de todos los sectores del país, pero crecemos a una fracción de lo que crecemos hace unos años, Ian. Hace unos años el Perú crecía en promedio 6%, hoy día crecemos en promedio 3%, la mitad de lo que crecíamos en el pasado. Y este crecimiento es insuficiente para reducir la pobreza. En nuestro país la pobreza llegó a ser 20% antes de la pandemia. 1 de cada 5 peruanos era pobre. Hoy día la pobreza se incrementó en el pico de la pandemia a un 30%. Y ha habido una reducción ligera, estamos en unos niveles de 27,5% de pobreza, lo que significa que básicamente tenemos 10 millones de peruanos que son pobres. Entonces necesitamos crecer más para luchar contra la pobreza, y esto es fundamental. ¿Y por qué no crecemos a una tasa mayor? Por diversos motivos. Uno tiene que ver con la altísima inestabilidad política que hemos sufrido en los últimos años. Muchos presidentes, muchos ministros que no duran. Eso hace que sea impredecible el país por falta de continuidad de los que toman decisiones. Lo segundo es que la inseguridad ciudadana, toda esta ola de crimen y violencia que está sometido el país, detrae recursos de usos productivos hacia luchar contra la extorsión, pagar cupos, como en las épocas del terrorismo, y eso es un impuesto muy fuerte a la actividad económica. Lo que tenemos también es que la confianza no se ha establecido, no se ha estabilizado en los niveles que teníamos hace unos años. Por muchos temas, aparte del tema político, hacer negocios en el país se ha hecho muy complicado por la cantidad de trámites que enfrentan las empresas para acometer sus proyectos de inversión. Entonces tenemos un potencial enorme de crecimiento, pero por distintos motivos políticos o motivos regulatorios, o por leyes populistas que aprueba el Congreso, tenemos una limitación a cuánto podemos crecer en la actualidad. Entonces, la economía no está mal, pero ciertamente podría estar mucho mejor. Claro, hablando de leyes populistas, sobre este incremento del salario mínimo, ¿qué le parece? ¿Es una cosa falsa para ganar popularidad o cómo? Absolutamente, porque en nuestro país el salario mínimo, en una economía de mercado, el salario de cualquier cosa es un precio de la demanda y la oferta en un mercado. Y eso no se puede legislar, digamos, o sea, por decreto. No es que sea un funcionario o un grupo de gente fuera del mercado que defina este es el precio del trabajador, digamos, como mínimo. Esto sí es una legislación, digamos, que existe en todos los países, pero en nuestro caso el salario mínimo se ha venido imponiendo por razones políticas. Uno incrementa el salario mínimo en función del incremento del costo de vida, la inflación, y las mejoras en la productividad. Vale decir cuánto producto tengo por trabajador. Y esto no ha justificado los incrementos del salario mínimo, y peor aún, esto beneficia a muy pocos trabajadores, porque la mayoría de trabajadores son informales en el país. El 25% de la fuerza laboral es formal, el 75% es informal, y esta legislación no le llega, pero pone la valla más alta para que a las empresas, en lugar de tener trabajadores en planilla o formales y cumplir con todo este tipo de legislación, prefieren mantenerse en la informalidad porque es muy costoso ser formal. Y estos salarios mínimos que se prometen en el Congreso y los políticos lo usan como banderas, digamos, populistas, lo que hacen es que nos condena a tener informalidad por mayor tiempo. Acá hay mucha confusión porque se confunden, digamos, se cree que se pueden dar derechos laborales por decreto cuando sabemos que la economía no funciona así. Finalmente, la respuesta de una legislación muy rígida en lo laboral
incluyendo aumentos en salario mínimo que no corresponden a mejoras en productividad, lo que ha hecho es que condena a muchos trabajadores a ser informales. Y no es que la empresa grande no pueda pagar el salario mínimo, condena al 90 o más del 90% del tejido empresarial, que son pequeñas empresas, que son microempresarios, que no pueden suplir ese costo laboral. ¿Y cómo ha visto los últimos ministros de Economía que han habido en los últimos años? Han habido demasiados, para empezar. A ver, yo creo que un problema desde que los últimos años... Porque usted estuvo mucho tiempo como ministro de Economía, ¿no? Ahora pueden estar unos máximo creo que 5 meses, 3 meses. En promedio, en este gobierno Castillo-Boluarte, el promedio de permanencia en el cargo es de 6 meses. Yo estuve 44 meses al cargo de MEF, cuando me tocó dirigir esa cartera. Y el último ministro que hemos tenido ha durado tan solo 3 meses en el cargo. Y eso es algo muy malo, porque para que se dirija un país, la política pública de un país, tiene que haber un mínimo de estabilidad. Tú no puedes estar cambiando, digamos, a una autoridad de ese tipo a cada rato. Es como una empresa. Tú no estás cambiando de gerente general cada 3 meses, porque entonces la empresa lo que acaba es quebrando ante esta rotación tan elevada. Lo mismo pasa en un país. Y peor aún en un despacho tan importante que determina el presupuesto, determina las tasas de impuestos, las políticas para atraer inversión, una cantidad de factores que son determinantes en la conducción económica de un país. Ahí se requiere que haya estabilidad y una de las formas como la política ha contagiado a la economía ha sido justamente a raíz de esta altísima tasa de rotación de las autoridades, incluido el Ministerio de Economía. Ahora, la gente se pregunta por qué es que tenemos esta inestabilidad política, pero aún así la moneda, y seguramente ya lo han hecho bastante esta pregunta, ¿no? La moneda es la mejor y la llaman el dólar americano, ¿no? No, sudamericano, perdón, porque las demás economías de Latinoamérica no están tan bien como las nuestras. ¿Por qué sucede esto? A ver, yo creo que hay 2 aspectos que explican eso. Uno es que tenemos una política monetaria que la conduce el Banco Central, muy creíble, muy sólida y especialmente autónoma e independiente del poder político. Tenemos un presidente del Banco Central que ya va a cumplir 20 años en el cargo y es probablemente la entidad más meritocrática y más respetada del país. ¿Y por qué? Es porque tiene blindaje constitucional. Los políticos no se pueden meter con esa entidad porque tiene protección constitucional. Y su objetivo justamente es la estabilidad de precios, por un lado. Y por otro lado es que nuestro país, al abrirse, ha sido un país que ha recibido mucha inversión, que recibe muchas divisas, y eso ha permitido construir colchones de ahorro y liquidez del Banco Central, que se llaman las reservas internacionales netas de un país, justamente para hacer frente a shocks externos. Entonces, la conjunción de un presidente del Banco Central autónomo, independiente, basado en mérito y que tiene un objetivo claro que es la estabilidad de precios, más esta acumulación de reservas, ha hecho que el tipo de cambio pues, se mantenga el más estable, a tal punto de que en los últimos 25 años el tipo de cambio se ha depreciado 5% respecto al dólar. Comparaciones. Brasil, en este mismo tiempo, el real brasilero perdió 200% de valor frente al dólar. El peso chileno perdió como 120% con respecto al dólar. 25 años. Y nosotros 5%. Entonces, es una moneda muy estable, y de hecho países en crisis como Bolivia, por ejemplo, y otros hoy día demandan el sol como una moneda para salvaguardar sus ahorros. Así como nosotros en la época tú no habías nacido probablemente, de la hiperinflación, nosotros convertíamos nuestra plata en dólares y las poníamos debajo del colchón para que no se licúe ante un aumento de los precios. Lo mismo ocurre, eso ahora, esa experiencia ya no la vivimos en el Perú, pero otros países que tienen alta inflación tratan de salvaguardar el valor de su ahorro, sus activos, convirtiéndolo en soles. Es una cosa inédita, pero está pasando en el país. Un país que tiene una macroeconomía bastante fuerte, muy bien manejada, y que toda la inestabilidad política
lamentablemente, felizmente no le ha afectado, con la excepción de cuando se eligió a Pedro Castillo, donde tuvimos la fuga de capitales más importante de nuestra historia. Salieron capitales más o menos sumando el 7% del PBI, y el tipo de cambio, que era estable, se depreció hasta 4.10 y de ahí volvió a los niveles normales que estamos acostumbrados, en torno a 3.50, 3.60. Eso fue por factor político, pero si uno quita ese episodio, el sol es de las economías, de las monedas más estables de América Latina. Se habrán asustado, pues pensaban que Castillo seguro iba a expropiar, así como Chávez, ¿no? Tal cual. Yo creo que eso fue, y cuando el Congreso le puso límites, por ejemplo, a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, que era la bandera que tenía Castillo al comienzo, con sus socios. Lo que ocurrió fue que el dólar volvió, el tipo de cambio volvió a sus niveles normales. Entonces, el estatismo y las políticas fallidas del pasado son siempre un riesgo latente, y cuando tenemos elecciones también hay nerviosismo porque no sabemos quién vendrá a gobernarnos. Pero creo que el manejo que tenemos de la moneda y la política monetaria es una fuente de seguridad y de estabilidad macroeconómica para el país. Usted ha mencionado estatismo, ¿no? Que era una manera económica que tenía, una política económica que tenía Alan García en su primer gobierno, ¿no? ¿Y por qué eso ya no pasa actualmente en los países? Bueno, seguramente en algún país sí, pero actualmente, ¿por qué ya no se ve tanto como antes? Porque las empresas públicas, usualmente, que es la forma como se hace, digamos, el estatismo, cuando el Estado se pone a ser de empresario, no es como una empresa privada, que si es que uno se sobreendeuda o gasta más de la cuenta o no se maneja adecuadamente, esa empresa quiebra. Bueno, en el caso del sector público, cuando teníamos empresas públicas, en la época de Alan García y de antes incluso, el Perú quebró. Se acumularon una serie de pérdidas gigantescas que hizo que el déficit fiscal fuese inmanejable y llegó casi a una bancarrota del país. Entonces, en ese momento, en la época de Fujimori, se hizo una nueva constitución donde que está vigente desde hace más de 30 años, donde se limitó la actividad empresarial estatal. Y eso es para hacer una división de trabajo, que el Estado se dedique a las cosas que tiene que dedicarse, a velar por la educación, la salud, la seguridad, y que la generación de riqueza y la actividad empresarial la haga el sector privado. Entonces, ese modelo de economía social de mercado es lo que ha ayudado al país a progresar, y que muchos países quisieran tener ese modelo económico que tenemos en el país, que se pueden perfeccionar muchas cosas, ciertamente, pero limitar el rol empresarial estatal, que es la forma de estatismo más grande que pueda existir, es lo que nos ha blindado de los problemas que enfrentan otros países. Bolivia hoy día está quebrada justamente por políticas estatistas. Argentina tuvo la inflación tan elevada que ahora Milei la está controlando justamente por exceso de riesgo y mayor gasto público, que significa tener una política mucho más expansionista, estatista. O sea, uno cree que el Estado va a ser la solución a todos los problemas, cuando lamentablemente no lo es, y más bien ha sido no la solución, sino ha sido la causa de los problemas que hemos enfrentado. ¿Y cómo ve lo que está haciendo ahora mismo Milei, de algunas veces eliminar un ministerio o juntar ministerios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que relativizar, porque el tamaño del Estado argentino es casi el doble o poquito más del doble que nuestro Estado. Gastaba mucha plata ahí, claro. Claro, no solamente plata, sino un Estado muy extendido, y eso se ve por la cantidad de empleados públicos que hay. En el Perú, el sector público más o menos tiene un tamaño de 20% del PBI, y el empleo público en nuestro país es en torno a 8% de la fuerza laboral. En Argentina, el tamaño del Estado era el doble. El 40% de la economía, los recursos de la economía, iban al Estado a pagar nóminas, burocracias, y era la fuente de por lo menos 25% del empleo. 1 de cada 4 argentinos dependía del Estado
porque era funcionario público. Entonces todo eso devino en una economía que no daba más. Y por eso creo que ahora las políticas de racionalizar eso, de quitar todas esas funciones excesivas que comenzó a adoptar los distintos gobiernos peronistas, Kirchner y compañía, se han ido desmontando para ir reduciendo esa carga que hay sobre el fisco. Y eso ha ayudado a estabilizar la economía argentina, igual como hicimos nosotros hace 30 años. Lo que Argentina está haciendo hoy fue lo que el Perú hizo en los 90. Mira. Y acerca de las economías de Venezuela o Cuba, por ejemplo, ¿estas tienen algún remedio más adelante que tendrá que pasar, ¿no? En algún momento? Bueno, quién sabe, porque son casos distintos, ¿no? Y son regímenes totalitarios, comunistas, que han logrado persistir, en el caso de Cuba, por apoyo de terceros países, en su momento la Unión Soviética y luego otros, pese al embargo de los Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela es una economía que tiene petróleo y que sigue vendiendo petróleo al mundo. Entonces son casos, más Nicaragua, que es el otro país, digamos, que bajo el mismo modelo socialista, son países que han fracasado porque lo que tienen es que el 60-70% de su población vive bajo la línea de pobreza. Y ha habido muchos que han salido de ese país, y de hecho acá vivimos la migración venezolana. Acá tenemos 1,5 millones de venezolanos solamente en Lima, que mandan remesas a sus familiares que se han quedado en Venezuela. Entonces, obviamente son modelos que no queremos que se prolifere en nuestro país y en nuestra región, porque son ejemplos de malas políticas que no funcionan y que más bien hacen que los países se empobrezcan. Eso lo vivimos acá en la época del gobierno militar, en los 70s, en la época de Alan García I, y han habido intentos felizmente infructuosos de instalar ese tipo de políticas en el Perú, que felizmente no hemos caído en esa onda de países que han fracasado. Alan García I, ¿no? Porque Alan García II, o sea, en su segundo gobierno, ¿fue el mayor crecimiento que tuvimos económicamente hablando o no? Bueno, sí, en parte. Yo fui viceministro en esa época, viceministro de Hacienda en esa época. Sí, pero también hay que poner en contexto. Volviendo a la parte inicial de la entrevista, el mundo pesa mucho sobre la economía peruana. Y en ese momento estábamos viviendo una bonanza mundial y una bonanza de los precios de las materias primas que exportamos, justamente porque China tenía un rol muy, muy creciente en la economía internacional. Entonces eso ayudó a que el Perú crezca a tasas elevadas. Entonces sí, es un gobierno donde se redujo la pobreza significativamente, pero en gran medida apoyada por vientos positivos, ¿no? Del mundo. Entonces, sí fue un gobierno que apostó por la actividad privada. Quizás la crítica es que descuidó muchas funciones del Estado, ¿no? En educación, en salud, y por eso hemos visto, por ejemplo, porque la función de salud y educación es responsabilidad de los gobiernos regionales, es compartida como somos un país descentralizado, hay la educación y la salud está compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales pues no han sido un modelo que haya funcionado, la descentralización del país ha fracasado, de hecho. Entonces creo que esa es la parte quizás que no funcionó del todo, ¿no? Si bien empezó una reforma, por ejemplo, magisterial en la época de Alan II y continuó luego, todo esto había una contrarreforma, y hoy día tenemos los problemas severísimos de baja calidad en la educación, producto de la contrarreforma que se intentó hacer. Y hoy día los niños que van a la escuela pues no saben lo que aprenden, los logros de aprendizaje han bajado muchísimo y hay un problema de empleabilidad muy fuerte. Entonces yo creo que son temas que son parte de la agenda futura que el país necesita construir sobre la estabilidad macroeconómica que tiene para abordar desafíos que tienen que ver con cómo asegurar que todos los peruanos se sientan partícipes del crecimiento económico, ¿no? Y eso pasa por servicios de calidad
en educación, salud y obviamente temas como la inseguridad, que es hoy día el principal problema que afecta a los peruanos. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos que vio cuando usted era ministro de Economía y viceministro de Hacienda? A ver, yo creo que el desafío central es lidiar con lo político, porque lo político en nuestro país es muy demandante y pone muchas restricciones a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. De hecho, yo trabajé en un gobierno donde yo tenía más quizás sintonía ideológica y luego pasé a un gobierno que yo pensaba muy distinto a él y yo era, digamos, una persona que se consideraba muy ajena a la posición, digamos, estatista, izquierdista, y eso cambió y se moderó significativamente, pero quizás lo más difícil es generar consensos para implementar reformas. Nosotros, por ejemplo, en el gobierno en el cual yo pertenecí, impulsamos la reforma del servicio civil, básicamente tener más bancos centrales, que el Estado sea más parecido a un banco central que a un ministerio de agricultura o una entidad pública burocrática, ineficiente, corrupta. Y esa reforma que hicimos del servicio civil para instalar meritocracia, atraer mejor personal, eso ha sido muy difícil porque hay mucha resistencia al cambio, por ejemplo. Y muchas otras cosas. Yo creo que finalmente el accionar de la gestión de economía se ve limitada por el respaldo político que tenga el gobierno de turno. Lo que hemos visto a partir de 2016 con PPK en adelante es que los gobiernos, los ejecutivos, no han tenido suficiente respaldo político en el Congreso y eso ha limitado su margen de acción, su capacidad de llevar a cabo políticas y ha devenido también en crisis políticas constantes y problemas de gobernabilidad. Entonces, para ser exitoso en la gestión de economía se requieren tres aspectos. Uno es tener el respaldo del presidente de turno, tener un mínimo de consistencia dentro del gabinete y especialmente tener suficiente respaldo político para llevar a cabo una gestión. Si alguna de estas tres patas falla, entonces la gestión se va a ver disminuida por este tipo de restricciones. O haces como Fujimori y haces el autogolpe, ¿no? O Fujimori hizo el Fujishock antes del autogolpe. No. Lo hizo antes porque cuando él heredó digamos, él entró en el gobierno, la economía sufría hiperinflación, justamente producto de políticas estatistas y populistas que fueron llevadas a cabo anteriormente, y lo que tuvo que hacer fue justamente un ajuste muy fuerte, lo que Milei está haciendo en la Argentina, pero mucho más agudo en el caso de nuestro país, y a partir de eso se estabilizó la economía. Cuando comenzó a trabarse y dado que no tenía suficiente apoyo en el Congreso y había constantes interpelaciones y rotación de ministros, es que él, estábamos en plena también lucha contra el terrorismo en aquel momento, es que él plantea, digamos, el autogolpe. ¿Y estábamos peor que Argentina o Argentina estaba peor que nosotros ahorita? No, yo creo que estábamos peor que Argentina. Mira, qué increíble, ¿eh? Peor que Argentina, sin duda, porque no solamente había una hiperinflación de las más altas del mundo, sino había una recesión muy, muy fuerte, y teníamos el terrorismo. Digamos que hoy día la juventud no sabe lo que es el vivir con terrorismo, con bombas todo el tiempo y con un flujo de personas que buscaban el futuro fuera del país enorme, ¿no? Había una inmigración muy, muy fuerte de peruanos al extranjero. En ese momento parecía que el país no tenía futuro, digamos, parecido a la situación venezolana incluso, un éxodo de peruanos fuera en un país que parecía que no tenía cómo salir de la crisis, y logramos salir de la crisis. Entonces estamos en una situación materialmente superior a lo que teníamos en aquel entonces, pero obviamente hay muchos desafíos aún pendientes. Eso, digamos, hay muchas reformas incompletas en lo microeconómico y en lo social que aún están pendientes de realizar. ¿Y ve un futuro cercano en el Perú donde haya poca informalidad?
Yo creo que ese es otro de los desafíos centrales porque somos una economía, digamos, dual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno ve el sector agrícola y tenemos agroexportación del primer mundo, somos el primer productor de arándanos y de uvas de mesa del mundo, muy sofisticados, valles en el desierto, y a su vez tenemos agricultura de subsistencia, agricultura familiar, que vive en situaciones muy, digamos, muy deplorables frente a lo otro. Lo mismo en la minería. En muchos sectores hay una economía dual. Y el caso de la informalidad laboral ha sido muy persistente y difícil de encarar, básicamente por dos problemas, o tres problemas significativos. Lo primero es que la fuerza laboral, hay un problema de educación, que va de la mano de la productividad. La mala educación que tenemos en el país ha hecho que nuestros trabajadores sean menos productivos. Y la formalidad toma a trabajadores productivos, no a los menos productivos. Lo segundo es que las regulaciones han hecho que ser formal sea muy, muy caro. En la legislación laboral que comentábamos, el salario mínimo, entre otros, las leyes tributarias han hecho de que la informalidad sea muy cara. Y lo tercero, y quizás el factor más importante, es que si una persona se hace el costo-beneficio, voy a ser formal, pagar mis impuestos, someterme a las leyes, ¿qué recibo a cambio? ¿Qué beneficios tengo de ser formal? Si vemos la calidad de las pistas con huecos, si vemos la inseguridad, si vemos la educación pública, la salud pública, que son muy malas, entonces yo ¿por qué voy a cumplir con todos los requisitos de la formalidad si no recibo nada a cambio? Entonces yo creo que son estos factores los que explican por qué tenemos elevados niveles de informalidad y las reformas para justamente encarar estos desafíos. No hay resultados en el corto plazo, son procesos muy largos y los políticos tienen horizontes mucho más cortos. Claro. Entonces es un problema central porque la informalidad usualmente está asociada con precariedad y lo vimos en la pandemia. El Perú fue uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia justamente porque somos una economía informal y muchas personas perdieron su fuente de ingresos. Mucha gente se gana la vida al día. Y al no poder trabajar, eso fue un problema muy, muy serio. Entonces, yo creo que hay muchos problemas, pero ese es otro de los grandes desafíos que tenemos que encarar como país hacia el futuro. Y las personas que viven del día a día, pues cuando les ponen un día de descanso no laboral, debe ser perjudicial también para ellos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mucho. O sea, esta locura de declarar feriados sobre pretexto de que esto va a motivar el turismo. Uno hace turismo si tienes excedentes, pero si tienes que, digamos, trabajar para parar la olla, como se dice coloquialmente en el día, esto, digamos, son ideas que no tienen ninguna noción de la economía. Por ende, creo que racionalizar los días de feriados o los no laborables es importante, e incluso en otro tema, los paros al final fracasan. O no pueden permanecer por mucho tiempo porque la gente simplemente tiene que llenar el estómago. Claro. Es por eso que era un misterio que cuando llegó Merino al poder haya sido un paro con muchos días, ¿no? Porque la gente se preguntaba, estos no tienen que trabajar, y ahí estaba la suspicacia que algunos tenían de que había financiamiento, ¿no? Es que lo hubo, ciertamente, porque nuevamente, dado nuestra economía, la estructura económica, que uno tiene que ganarse el pan todos los días, entonces ¿cómo uno puede dedicarse a estar protestando y parando muchos días? Entonces tiene que haber alguna fuente de financiamiento, si no, las cosas no suman. ¿Cómo ve las pensiones de los jubilados en el Perú actualmente? Mal, porque tenemos básicamente 7 de cada 10 peruanos no tienen acceso a una pensión. Pensión 65 fue una alternativa para los más pobres, y eso está bien, pero básicamente justamente por el alto nivel de informalidad que tenemos, la cobertura es muy baja, y la pensión es baja también porque el mercado laboral hace de que no haya permanencia en un mismo trabajo. Entonces, y a esto le suma uno el hecho de que hemos tenido retiros de los fondos privados de pensiones en los últimos años, 7 retiros,
que han hecho que muchos de los de los formales que han venido ahorrando en cuentas individuales de capitalización, hoy día tengan saldo cero. ¿Y qué significa eso? De que se gastan la plata hoy y quedan vulnerables a ser pobres cuando entren a la edad de jubilación. Hay una reforma que se aprobó el año pasado en el Congreso, cuyo reglamento está pendiente, que ojalá funcione porque eso de cierta forma le da una capa mínima de pensión a toda la población y eso es positivo, y ojalá que el Congreso deje estas políticas populistas de prometer cosas que no le llegan nuevamente. Es como el salario mínimo. El salario mínimo se promete como la gran panacea y afecta a 5%, beneficia a 5% de la población y deja a la mayoría con esa ilusión de mejora. En el caso de los retiros de los fondos de pensiones, estás depredando el fuente de ahorro para la vejez, prometiendo, digamos, mejoras en la liquidez del trabajador hoy, pero la mayoría de trabajadores formales ya se han quedado con saldo cero en su cuenta. Entonces, es jugar con las expectativas de la gente, prometiendo cosas que son imposibles de cumplir, y eso se llama populismo puro y duro. Puro y duro, ¿no? Populismo puro y duro. Y acerca de la gestión del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que el presidente del Banco Central es uno de los funcionarios más respetados del país. Yo le tengo mucho, de hecho yo lo ratifiqué cuando fui ministro, y de verdad que le tenemos una gran deuda de gratitud como peruanos, porque ha sido el baluarte de la estabilidad macroeconómica, no solamente él, sino todo el equipo que lo ha acompañado. Hemos tenido la suerte de que distintos gobiernos de distintos colores políticos lo hayan ratificado, y lo que creo que evidencia es que el Perú, pese a todos sus problemas, sabe que la inflación es mala y que la población no tolera una alta inflación porque eso perjudica el poder adquisitivo de todos. Entonces, creo que es una de las instituciones mejor manejadas, la mejor manejada del país, ciertamente, por las razones que expuse anteriormente, y un activo muy importante que tenemos. Usted ha visto seguramente esta vez que hay congresistas de Perú Libre le hicieron preguntas, ¿no? Una de ellas fue: ¿qué hace usted para aumentar el empleo? ¿Ha visto eso? Sí, por supuesto, y vi su respuesta también. Claro, acá lo que muestra es que nuestra clase política está absolutamente desinformada de lo que son los roles, ¿no? El rol del Banco Central no es generar crecimiento ni generar empleo, es el rol del gobierno. Y el Banco Central no es el gobierno. El Banco Central tiene el único objetivo de la estabilidad de precios. Y eso es muy importante, porque una economía que no es estable, que tiene inestabilidad de precios, no atrae inversión y no atrae crecimiento. Entonces, creo que tenemos que construir justamente sobre esa estabilidad macroeconómica que tiene buenos pilares. Bueno, muchas gracias por haber venido, señor Luis Miguel Castilla. Me alegra mucho que haya estado aquí. Y muchas gracias a todos ustedes también por ver. Estaremos en el siguiente episodio de esto. Gracias. Hasta luego.